Buenas, ¿qué tal? Que buscar tu cabello. Epa, buenos días muchachos, ¿cómo vamos? Bueno, 2 minuticos de ahí mientras se terminan de conectar el resto y llamamos a lista. De aquí en adelante, pues tal vez en los otros cursos de pronto les han dicho algo, sino igual de todos modos en lo que tiene que ver específicamente con, con todo lo de la facultad. Ahora nos toca a todos los docentes pasar informes semanales de la situación de ausencias. Entonces, eh, ahorita tomamos lista en orden y ahí sí váyanse preparando los que continúan con la exposición.
De la clase anterior, que estamos terminando de pronto de medio entender lo que tiene que ver con la cuestión del concreto, pues ya sabemos dónde viene el cemento y todo eso. eh, Uno de esos equipos que nos nombraban ahí, ya ahora sí en forma, era lo que tenía que ver con el vibro, el vibrador, que es una aguja que penetra y que no sé qué. Eso, primero que todo, tiene que ser una penetración vertical. Eso es algo, un instrumento que no se puede meter en diagonal. ¿Por qué? Resulta que acontece que ese instrumento precisamente es para que se distribuya mucho mejor la mezcla. Es decir, nosotros tenemos que meterla entre lo que es la formaleta, los moldes, y pues para que se distribuya bien, que a la final quede, digamos, una masa completa y no uno con unos huecos por allí que en general genera menos resistencia. Es necesario siempre que vayamos a hacer concreto, que vayamos a fundir concreto, siempre es necesario utilizar el vidrio. Con eso también hay una cuestión respecto de él. La forma de colocación o cómo se vacía, y cuando estamos hablando de concretos vamos a hablar de vaciado, lo que tiene que ver con el concreto, es una, como es una pasta, nosotros, y tiene varios componentes, nosotros tampoco la podemos echar como querramos. Es decir, la podemos botar a 3 metros y simplemente que caiga en la zona, eso no se puede hacer. Resulta y acontece que por esos componentes que el concreto tiene, que es esa parte de arena, esa parte de triturado, es decir, dentro de esa masa hay unos componentes que muy seguramente tienen más peso que otros. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Resulta y acontece que en materia de concreto se puede presentar un problemita, un fenómeno que se denomina segregación, ¿sí? Segregación. Esa segregación lo que significa es que la parte, digamos, de partículas de menos peso, como quien dice, se separan de las partes que tienen mayor peso. Si han tenido alguna vez la oportunidad de ver algún tipo de jugo, sobre todo se observa perfectamente en los jugos de mora, si usted le sirve en un vaso de jugo, en un vaso transparente, cosa tal de que lo pueda observar, y usted le deja ahí, normalmente la gente dice, uy, está sentado, y cogen y le meten algún instrumento para que se mezcle de nuevo bien. Pero lo que se nota es que la parte superior es mucho más clara que la parte inferior, es decir, la parte de mayor peso. En ese caso, en ese jugo lo que se presenta es eso, ese asentado de esa parte que tiene mayor peso es una segregación de de esa fruta. En el caso en particular de lo que es el concreto, quiere decir de que lo que son los materiales tipo grava, muy seguramente se van a ir hacia abajo y el componente del agua con el cemento y de pronto algo del material arenoso puede quedar como en suspensión. Es decir, se separan. ¿Qué pasa si se separan? Si se separan, no estamos generando bien esa mezcla. Y ojo, el concepto de mezcla precisamente es porque todos ellos, después de ciertos movimientos, van a generar una sola cosa. No que nosotros casi que podamos quitar unas de otras. Entonces, es fundamental la forma de cómo nosotros vaciamos el concreto. Nosotros no podemos vaciar concreto desde mucha altura, ¿sí? Normalmente, las alturas son de 1 metro, ¿sí? 1 metro máximo. 1,50 siendo muy exagerados. De ahí en adelante, y supongamos que lo que vamos a hacer es fundir una zapata que es un tipo de cimentación muy profunda, pues nos tocará determinar la forma como prácticamente escalonadamente vamos a poder generar de que no se nos pase ese vaciado del concreto, es decir, botar esa mezcla allí a una gran altura, porque cada vez que ocurra eso, se va a generar segregación. ¿Por qué? Pues porque los componentes que tienen mayor masa, por tanto mayor peso, pues van a intentar caer o se van a ir hacia la parte de abajo con mayor facilidad.
Eso no puede ocurrir en nuestras mezclas de concreto. Y el vibrador, si usted no utiliza el vibrador, pues dentro de lo que normalmente tiene que haber algo que esté moldeando, algo que esté delimitando, que esa pasta no se escurra simplemente, ¿sí? Siempre tendrá que tener algún límite de algo. Para que llene bien todas las concavidades, todos los bordes, es decir, que cuando desmoldemos, cuando desformaletemos, tiene que quedar específicamente como la forma deseada. Por más, yo les dije que uno de los nombres del concreto también es el hormigón. Siempre quedan como porositos, siempre se va a ver así. Pero una cosa son pequeños huequitos típicos del elemento, es un elemento pues medianamente poroso, a que tenga, digamos, como que se note que está faltando material, ¿sí? Que queden huecos muy grandes. Entonces, allí normalmente uno de lo que puede observar cuando se han visto de pronto algunas vigas o algunas columnas y ya ustedes las pueden identificar como materiales de componentes, de elementos componentes del, de la estructura en los hogares normales, eh, cuando se nota como que hay un pedazo, como que lo robaron, allí lo que hubo fue precisamente una falta de vibrado. Adicional del vibrado, nosotros también tenemos típicamente que utilizar varilla, ¿sí? Es decir, metemos algún elemento eh, que verticalmente nosotros podamos también verificar de que existe mezcla en toda esa zona de donde estamos vaciando el concreto. Entonces, fundamental el vibrado para que se distribuya bien, para que, digamos, también logre hidratarse bien esa mezcla. No hay que exceder el vibrado porque también se puede pasar a generar el problema de segregación de igual forma, el vaciar el concreto no se puede hacer a mucha altura y en caso tal de que sea obligación eso, hay que generar la forma para poder llegar allí sin que sobrepase más o menos el metro con 50 máximo. Entonces, ojalá sea muy cercano a donde se va a vaciar para que se deposite allí bien la mezcla y no queden todas las partes, digamos, de mayor masa en la parte inferior. Es decir, que se presente el fenómeno de segregación. Eso tenemos que evitarlo siempre. Eso también es fundamental para poder extender bien nuestro material, pues de todos modos recuerden que no es un líquido total, es algo pastoso. Entonces necesitamos que vaya llenando la formaleta o los moldes que le tenemos a esos elementos. Eso es de entender precisamente dentro de esos concretos. Eh, También, como la cuestión de la resistencia es fundamental, existen aditivos, eso de que más eventualmente aditivos, existen aditivos que pueden acelerar la resistencia del concreto a edades tempranas. El concreto normalmente tiene, al momento de generar ciertos ensayos de laboratorio para garantizar la resistencia, se hacen unos ensayos para determinar a los 7, a los 14 y a los 28 días, ¿sí? De haber generado la fundida de concreto, de lo que sea, vigas, columnas, cimentación, placas, lo que sea de concreto. ¿Para qué? Para con ciertas muestras que se extraen de esas mezclas con las cuales se fabricaron esos elementos estructurales, se puedan ensayar. ¿Se ensayan en dónde? En un laboratorio. Allí normalmente a lo que tiene que ver con el concreto se extraen unos cilindros, ¿sí? Forman unos cilindros con una mezcla. Obviamente que hay que tener un molde para esos cilindros. Esos moldes pueden ser metálicos o pueden ser plásticos, ya consiguen plásticos sin ningún problema. Más adelante, cuando estén en asignaturas como resistencia de materiales o diseño de mezclas, seguramente tendrán que hacer ustedes mismos, generar esos cilindros. En la universidad contamos con esos moldes, pero metálicos. Esos se denominan camisas, ¿sí? El término de eso son camisas, las camisas para los cilindros. Pero también se consiguen plásticas, pues son
pues más fáciles de acomodar, más fáciles de desmoldear, y pues se corre menos el riesgo de pronto de algún golpe. Eso digamos que tiene cierto peso y no falta quien se accidente un poco con eso. Se extraen esos cilindros y se llevan a un laboratorio. En el laboratorio lo que se hace es un ensayo a compresión. Y ojo, todo lo que tiene que ver con concreto, el concreto fundamentalmente para nosotros tiene muy buena resistencia a la compresión. ¿Y qué es la compresión? Aplicar una carga, ¿sí? Una carga axial, es decir, por el eje del elemento, y pues lo va aplastando, lo va comprimiendo. Eso es la compresión. Resulta que eso lo aguanta muy bien el concreto. ¿Qué pasa? Que nuestros elementos estructurales normalmente están sometidos a varios esfuerzos. Dentro de esos, nosotros tenemos el esfuerzo a compresión y el esfuerzo a tensión, ¿sí? Lo que tiene que ver con la flexión. Eso que le hace falta al concreto es lo que aporta normalmente el acero. Y por eso, casi siempre que estamos hablando de elementos estructurales, en concreto no solo nosotros decimos en concreto, sino en concreto reforzado. Es decir, que allí seguramente que se presentan condiciones de cargas y esfuerzos tales que es necesario una colaboración de otro material. ¿Para qué? Para que en ese elemento monolítico, es decir, en ese elemento que se comporta como uno solo, logra aguantar tanto muy bien la parte de compresión, que es lo que resiste en forma del concreto, y lo que le falta de tensión. El concreto sí aguanta un poquito de tensión o flexión, pero mínimo, ¿sí? Muy poco. Entonces, normalmente se le adiciona el acero, ¿sí? Se mete el acero allí. Esos son las canastas, castillos, o como le quieran llamar, ¿sí? El armado de refuerzo, acero de refuerzo, precisamente para que aguante ese elemento estructural, columnas, vigas o como sea, las placas, que aguanten precisamente las condiciones de carga y los esfuerzos que se presentan allí. Entonces, por eso es que es también fundamental para nosotros conocer ahora lo que tiene que ver con el acero. Y respecto del acero, entonces ya podemos estar medio entendiendo de que casi siempre, la gran mayoría de las veces que estemos hablando de concreto, casi siempre también vamos a estar hablando del acero. ¿En qué casos del concreto no? Por ejemplo, cuando es el concreto de saneamiento o el solado, es decir, ese que echamos primerito justo cuando generamos una excavación. Allí esa mezcla, ese concreto es lo que se conoce como un concreto pobre. En la tablita esa que en algún momento observamos respecto de dosificaciones y que habla específicamente de algunas resistencias, pues normalmente la que menos tiene resistencia. Si solamente es para, digamos, separar la parte como tan húmeda de lo que tiene el suelo internamente respecto de la cimentación que le vamos a colocar allí. Entonces, en ese concreto normalmente no hay ningún refuerzo. En lo que tiene que ver con el concreto ciclópeo, y lo hablamos sobre ese tema, que es concreto normal más algo que se denomina piedra rajoneada, en ese caso típicamente tampoco se utiliza el refuerzo. Es decir, que lo que está aguantando normalmente, más que todo, son esfuerzos de compresión, o por lo menos el resto lo puede aguantar perfectamente ese tipo de concreto. En los otros casos, normalmente cuando estamos hablando de vigas de amarre, vigas de cimentación, zapatas, pedestales, pilotes, placas de cimentación, placas de entrepiso, placas de cubierta, todos esos elementos, vigas, cintas, todos esos elementos tendrán concreto y a su vez por dentro tendrán el acero. Entonces es lo que se conforma como concreto reforzado o hormigón armado. Cualquiera de esos nombres es exactamente lo mismo. Entonces, ya vamos con el llamado a lista. Y por favor, entonces, bien atentos los del grupo de acero, que es el grupo 2, para que
inicien su exposición. Entonces, por favor, me contestan ahí con el típico presente. Camargo González Jesús Andrés. Camargo González Jesús Andrés. Carrillo Borges Elkin Fabián. Presente, profe. Muy bien. Castro Millán Pablo Enrique. Buenos días, profe, presente. Bien, buenos días, gracias. Guerrero Arango Johan Alejandro. Presente, profe. Listo. Mejía Rueda Pedro Julián. Mejía Rueda Pedro Julián. Mendoza Arce José Jaime. Profe, buenos días. Lo que pasa es que mi compañero José Mendoza ayer me dijo que él no tenía internet. De todos modos, yo le dije que le escribiera a usted para que no vaya pues a perderla, para que no le coloque la inasistencia. Ok. Ese es José Jaime Mendoza, ¿sí? Sí, señor, José Mendoza. Listo. Sí, definitivamente que comunique conmigo sobre eso. Lo que pasa es que, digamos, el llamado desde la administración es que, pues, se supone que estos problemas de Internet deben ser muy limitados, no deben presentarse porque supuestamente ese era el compromiso de los estudiantes cuando se matricularon en este semestre. Pero, pues, igual yo, pues, ya sé sobre eso y de todos modos que se comunique. Listo, profe, gracias. Ok, gracias. Moreno Vargas Leina Carelli. Presente, profe. Bien. Navarro Díaz Cristian Rodrigo. Presente. Padilla Pinzón Adriana Carolina, ella me escribió hace rato, precisamente tiene un problema de trasladarse con la mamá que tiene algo médico. Profe, qué pena, usted ya me llamó a lista. ¿Es? Camargo. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Profe, no lo escuché, qué pena. Ok, Jesús Andrés Camargo González. Sí, señor. Listo. Por favor, mientras voy llamando a Lisa, vayan todos colocando de todos modos ahí en el chat de Zoom el nombre del código, por favor. Pardo Aguirre Luis Gabriel. Pardo Aguirre Luis Gabriel. Nada. Pérez López Juan Steven. Presente, profe. Bien. Pérez Navarro Lady Rocío. Presente, profe. Bien. Quintero Madarriaga Steven Andrei. Quintero Madariaga Steven Andrei. Quiroz Sánchez Einer Joel. Presente, profe. Bien. Rincón Medina Samuel. Rincón Medina Samuel. Rojas Gutiérrez Gabriela. Presente. Bien. Rojas Ríos Kevin Fernando. Presente. Bien. Salazar Almeida Iván. Presente, profe. Y Urrego Maecha Freddy Camilo. Presente, profesor. Bien.
Listo, muy bien. Entonces, por favor, el grupo de aceros proyecte su presentación. Creo que falta alguien por escribir ahí como dos, el nombre y el código en el chat, por favor. De todos modos. Se ve que estoy compartiendo, profesor. Sí, correcto. Buenos días, mi nombre es Joan Steven Pérez López y el grupo que me tocó es de hierro, aluminio y acero, con los integrantes Cristian Rodrigo Navarro Díaz y Freddy Camilo Ruego Maecha. Por favor, quien esté exponiendo, intente presentar ahí la camarita. Ya. Me complicó. Bueno, entonces hágale, pero en el momento que pueda, pues pone la camarita y la comparte. Ahí se ve, ¿no, profesor? Se ve la presentación. Sí. Bueno, el tema que me tocó a mí es el hierro. ¿Qué es el hierro? El hierro es un material imprescindible para el sector de la construcción y lo encontramos presente en bastantes estructuras metálicas de obra de ferralla, para cimentación, etcétera, más concretamente en elementos como vigas, columnas, placas, estribos, tubos o chapas. Es muy empleado a la hora de construir todo tipo de viviendas, dado que es robusto y resistente. Su uso garantiza una mayor resistencia de dichas estructuras, dado que al ser un material de mayor resistencia y peso, puede brindar un buen soporte a las mismas, por seguridad y por durabilidad. Alto, un momentico ahí. Devolvámonos un instante. Ojo. El hierro, sí, nosotros lo trabajamos mucho en construcción. Nos sirve mucho para muchas cosas. Pero específicamente, y ahorita se lo estaba nombrando como en esa parte introductoria de por qué es tan importante esto, realmente nosotros no trabajamos para esos elementos estructurales con hierro, sino específicamente con acero, ¿sí? Es con acero. El acero no es exactamente el hierro. Entonces, pues vamos a mirar a ver cómo continúan ahí y de todos modos, para que todos lo vayan captando, el hierro requiere de un componente adicional que es el que nos sirve digamos, en nuestras estructuras para poder formar lo que es el concreto reforzado, ¿sí? Es reforzado no con hierro, sino con acero de refuerzo, con acero. El acero es el hierro al cual se le ha agregado algún componente químico específico, ¿sí? Yo lo que investigué y lo que supe investigar es que el acero se deriva de materiales del hierro y otros componentes por el alto horno. O sea, se le agrega el hierro y se le agrega otros minerales al alto horno y de ahí sale el acero. Normalmente tiene algo que ver con el carbono y precisamente es en esa producción. Entonces, listo, vamos a mirar a ver qué pasa ahí, pero hay que entender eso. Nosotros, digamos, la expresión, no métale hierro, ese hierro realmente no es hierro, es acero. Y es un hierro que tiene un componente adicional y genera un nuevo material que se denomina acero. Listo, hágale. Pero como tal, el acero no es un material metálico, ¿no? El Sí, acero. claro, es metálico. El hierro es metálico, el acero es metálico, el aluminio es metálico. Todos esos son metálicos. Pero específicamente dentro de lo que es como armado para el concreto, es decir, lo que le estaba nombrando, que es lo que aporta resistencia a la flexión, realmente es con acero. El hierro tiene un problemita y por eso es lo que no se mete. El hierro es muy, muy frágil.
¿sí? Se parte muy fácil, mientras que el acero no. El acero tiene, digamos, una característica más flexible y es lo que aporta en forma en nuestros elementos estructurales. Entonces, por eso sí es necesario hacer la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, continúen y ya lo hablamos. Producción del hierro. El hierro es obtenido mediante el alto horno de la conversión de los minerales en el hierro líquido a través de su reacción con que se separan con piedra caliza los componentes indeseables como fósforo, azufre y magnesio. Pues aquí yo tengo dos videos donde explican la producción del hierro. No sé si los pongo ya o los dejo para el final de la presentación. Como Los quieran, pongo, como se profesor. hayan organizado. Sí, los voy a poner. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Aguirre y en esta presentación les contaré un poco de la producción del hierro. El hierro constituye cerca del 1,5% en peso de la corteza terrestre. Es uno de los 7 metales más conocidos de la antigüedad. Es el cuarto elemento más abundante de la Téngalo Tierra. un momentico. ¿Lo puede ampliar, por favor? Estoy intentando a ver. Sí, ahí le puede dar usted doble clic y él se le va directamente a YouTube, o ahí tiene la condición de ampliar pantalla. Mirar en YouTube. Recuerden que al compartir, cuando sean videos, en la parte de opciones tienen que darle compartir sonido del computador. Buenos días. ¿Se está viendo? Tiene que dejar de compartir esta pantalla y darle, o específicamente donde tiene el de YouTube, o darle pantalla completa y simplemente busca donde tiene esa ventana. Ya no. Perfecto. Mi nombre es Jacqueline ¿Se Aguirre y en escucha o esta no se escucha? presentación les contaré un poco de la producción del hierro. Sí. El hierro constituye cerca del 1,5% en peso de la corteza terrestre. Es uno de los 7 metales más conocidos de la antigüedad. Es el cuarto elemento más abundante de la Tierra. Casi siempre está combinado con metales como oxígeno, azufre, silicio, formando los materiales de hierro como la hematita y magnetita. En Chile, los principales yacimientos del hierro se localizan en la segunda, tercera y cuarta región de nuestro país, en la cual la extracción se encuentra en las últimas etapas. El hierro se puede obtener mediante la minería a cielo abierto o subterráneo. El primer paso será la fragmentación de las rocas con la ayuda de dinamita. Luego, para poder eliminar las gangas, es pasar los camiones por arcos detectores de metal y así descartar lo que no contiene materiales. Esto se llama separación magnética. Cuando el proceso esté listo, se tritura las rocas para facilitar la separación de la mena y la ganga. Finalmente, se puede eliminar parte de la impureza mediante imanes o mediante flotación. Para la obtención del hierro con una mayor pureza, se continuará triturando el hierro con la ayuda de un molino de barras. Posteriormente, se vuelve a realizar una separación magnética, así eliminando la mayor parte de impurezas. Todo el material obtenido es transportado a otra molienda, aún más fina, en un molino de esfera. Posteriormente, el material es secado, aunque no en su totalidad, y con la ayuda de tierra caliza se comienza a aglomerar el mineral. Todo el material obtenido y aglomerado es llevado a un alto horno. A escala industrial, el hierro se prepara en un alto horno mediante una reacción de reducción química. Las materias primas utilizadas son la mena de carbón coque y la piedra caliza. Estas sustancias se cargan por la parte superior del alto horno, mientras que por la parte inferior se inyecta aire caliente para facilitar los procesos químicos. La materia prima se divide en 3 minerales, las cuales son mineral de hierro, carbón de coque y fundente. En estas son transportadas a un alto horno, lo cual
nos da agravio y escoria. La producción se inicia cargando las materias primas a un alto horno, inyectando aire precalentado aproximadamente de 1100 grados Celsius en la base del horno, lo que quema el coque generando altísimas temperaturas que funden el mineral y liberan gases que permiten separar el hierro del mineral. La piedra caliza a esas temperaturas se convierte en cal y forman una escoria que flota sobre el mineral fundido. El material resultante de este proceso se denomina agravio y contiene aún importante proporción de carbón e impureza. El agravio es transportado al horno convertidor de oxígeno, donde se le adiciona una parte del material de chatarra. El ajuste fino de la composición del acero se realiza en el horno a cuchara. El proceso se completa con la desgasificación, removiendo los gases producidos. Finalmente, el acero fundido se vierte desde la olla de colado dentro de un depósito en forma de embudo. Corresponde a la forma deseada de los llamados productos semiterminados, tochos, palanquillas y planchones. Bueno, ahí sí nos están en lo que es el video, sí más o menos entendimos eso. Y aquí efectivamente sí es cómo del hierro llegamos a lo que es el acero. En algún momento sale por ahí que se le agrega algo de carbón y específicamente ese componente, el carbono, cuando se le agrega el hierro, aunque tiene otros componentes adicionales, básicamente es lo que genera la producción de acero. Y ahorita al final del video, efectivamente ya hablan es de acero, ¿sí? Y ojo, el acero como tal, y eso que entendamos que es un horno, pues eso está fundido, es decir, es un líquido prácticamente. Esto sí es un líquido. ¿Cómo hacemos nosotros para darle forma? Obligatoriamente hay que moldearlo. Entonces, hay diferentes formas de moldeo, según sea el caso, para este elemento que está comportándose como un líquido, pero ojo, a muy altas temperaturas. Quiere decir de que al momento de que nosotros lo podemos utilizar es cuando ya definitivamente está frío, ¿sí? Él no se puede, digamos, trabajar nunca cuando está en ese estado recién salido del horno. Hay que esperar a que se enfríe. En ese enfriamiento pueden ocurrir muchas cosas, muchas propiedades según lo que se le haga o incluso de qué tipo de manejo físico o físico-mecánico se le dé a ese elemento. Sí, ahí puede empezar a variar ese tipo de producción. Listo, continúe. Bueno, aparte de ese video, yo tengo otro video donde especifica más la producción del hierro de una empresa chilena. Muestran todo como todo el proceso que hacen para obtener el hierro. No encontraron casualmente ninguno de Colombia. Ojo, en Colombia sí tenemos producción de estos elementos, ¿no? Sí, no. No, pues, Y tenemos varias empresas típicas que trabajan con este material. O sea, no quiere decir de que, aunque sí existen importaciones, no quiere decir de que todos sean importaciones. Nosotros aquí también producimos. pues, o sea, yo busqué y me aparecían era videos de acá de Colombia sobre la producción era del acero. Ok. Bueno, Listo. sirve también, pero ya le corresponde al otro compañero. Ok, bien. Profesor, ya queda un minuto, ¿no? ¿Lo pongo de una o...? Entonces, no, espere, ya cierro la sesión y ya les envío el nuevo link y ya iniciamos de nuevo. ¿Listo? Téngalo ahí preparado. Listo.